Hay momentos en la historia del cine donde un personaje no solo se vuelve famoso, se vuelve un estándar, un modelo a seguir, un sistema que funciona, una fórmula que otros intentan repetir. Mickey Mouse fue uno de esos momentos. Pero lo interesante no es solamente cómo nació, lo verdaderamente revelador es lo que ocurrió después. Porque cuando Mickey apareció en pantalla en 1928, no solo inauguró una era, también inauguró una carrera por alcanzarlo. Hoy, en Garabateando Historias, veremos entre versiones los otros Mickeys. Parte 1. El modelo perfecto. Esta no es solo una historia del ratón más famoso del mundo. Es la historia de cómo ese ratón se convirtió en molde y de cómo la industria reaccionó cuando ese molde empezó a replicarse. Para entender el fenómeno hay que retroceder un poco. En 1927, Walt Disney pierde a Oswald the Lucky Rabbit. No fue una derrota artística, fue contractual. Oswald pertenecía a Universal a través de Charles Mintz, y cuando Disney intentó renegociar el presupuesto, la respuesta fue clara: el personaje no era suyo. No solo perdió los derechos, perdió también a buena parte de su equipo. Ese golpe define lo que vendría después. Durante el viaje de regreso a California, Disney comienza a idear un nuevo personaje. Uno que sí le pertenecía. Uno que podía controlar. Bud Iwers, su animador más talentoso, se encargaría del diseño. Y aquí empieza la parte técnica que casi nunca se menciona. Mickey no fue dibujado bonito, fue dibujado práctico. Círculos perfectos, orejas que no cambian de perspectiva, extremidades tipo manguera de goma, un cuerpo que podía animarse con fluidez y velocidad. Era eficiente, y en una industria que trabaja a contrarreloj, eso es importante. El primer experimento fue Plane Crazy en 1928. Una historia inspirada en la fiebre de la aviación posterior al vuelo de Charles Lindbergh. El Mickey de este corto no es todavía el héroe optimista que recordamos. Es impulsivo, travieso y casi descarado. Pero el corto es mudo.
En 1928, el cine ya no era lo mismo. El sonido había llegado. Disney lo entiende rápidamente. El segundo corto, de Galopin' Gaucho, tampoco consigue distribución. No por falta de personalidad, sino porque la industria había cambiado de lenguaje. Entonces llega el giro. 18 de noviembre de 1928, en el Teatro Colony de Nueva York, se estrena Este About Willie.
corto no fue el primero con sonido, pero sí fue el primero en integrar sonido e imagen con precisión rítmica total. Cada movimiento coincide con un acento musical. Cada gesto genera efecto sonoro. La música no acompaña, la música dirige. Ese nivel de sincronización exige planificación rigurosa, guiones técnicos detallados, timing calculado, ensayos musicales precisos. El corto fue preparado con cuidado extremo. Walt viajó a Nueva York para supervisar la grabación porque en Los Ángeles aún no era sencillo acceder a tecnologías sonoras para productores independientes. El éxito fue inmediato. El público reaccionó no solo al personaje, sino al espectáculo sonoro. Y ahí ocurre algo fundamental. Mickey deja de ser un experimento, se convierte en un estándar. Pero un estándar no se impone solo por carisma, se impone porque otros lo observan y lo estudian. A partir de 1929, el estudio Disney comienza a consolidarse. Se incorporan animadores como Les Clark y Winfield Jackson. Más adelante llegarían figuras como Bert Chastain y Burt Gillett. El estudio ya no es un pequeño taller, es una estructura en expansión. Y esa expansión coincide con la explosión del cartoon sonoro. En Nueva York, estudios como Van Buren producen la serie Aesop Fables. La competencia es feroz. Los distribuidores exigen calidad. La Gran Depresión comienza a impactar la economía. Y en ese contexto, copiar lo que funciona parece menos inmoral y más necesario. Empiezan a aparecer personajes con siluetas familiares. Ratones con orejas negras perfectamente redondas. Parejas románticas que recuerdan demasiado a Mickey y Minnie. Estructuras narrativas que repiten el esquema del rescate musicalizado. No siempre es copia directa, pero sí es adopción de fórmula. Y aquí es donde debemos detenernos, porque el fenómeno no es solo visual, es estructural. Mickey había introducido una gramática, movimiento continuo, elasticidad extrema, transformación del entorno a ritmo de música. Objetos que se convierten en instrumentos, animales que funcionan como percusión. Este lenguaje se vuelve contagioso. Los estudios no copian solo un personaje, copian una lógica. Y cuando esa lógica se repite demasiado, la frontera entre influencia y clon empieza a desdibujarse. En 1930, los cortos de Van Buren muestran ejemplos claros de esa cercanía. Personajes como Milton y Mary Mouse presentan similitudes difíciles de ignorar. No solo en proporciones, en actitud, en dinámica, en el tipo de gag que ejecutan. El público podía reconocer el eco, y ese eco, para Disney, representaba un riesgo. No se trataba únicamente de orgullo creativo, se trataba de identidad comercial. Si Mickey se diluía entre múltiples versiones similares, perdía su singularidad. Y en una industria naciente, la singularidad era capital.
Sí, o sea. Eh, ay, y- Ray! Oh, yeah. Blah, 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 blah. Ray!
You're a fascinating baby, such a fascinating baby. And your roly-poly eyes look good to me. For you sure seem mighty clever, I could flirt with you forever. And I bet that you can shake a wicked knee. I'd like to be your sheep at least 3 times a week. And how I'd love to bite my initials in your cheek. You're a fascinating, fuzzy little bunch of loveliness with exasperating, captivating eyes, I must confess. You're a fascinating baby doll to me. En este punto, la industria está experimentando. La animación sonora es nueva. Nadie ha definido aún los límites legales del estilo. Todo parece territorio libre. Y sin embargo, la presión aumenta.
de aquí, intruso, poca vergüenza, garabato, estúpido, entrometido, desgraciado, mal hora, sinvergüenza, mal rayo te parta. Así se te caiga la dentadura y tus hijos te salgan todos discos. Canalla, bribón, accidentado, muerto de hambre, calzonazos, desgraciado, mal. Mula. Senorita, sardina, la gazella, poopadoo, and the pasta one shillelagh, pasta bazoola, boola boo. Porque Mickey no solo es popular, es reconocible en silueta. Y la silueta es poderosa. En la historia del diseño, cuando una forma puede identificarse sin detalles internos, se convierte en un símbolo. Y cuando se convierte en símbolo, necesita protección. Pero esa protección aún no se ha formalizado.
Even though you're only make-believing, laugh, clown, laugh. Even though something inside is grieving, laugh, clown, laugh. Don't let your heart grow too mellow. Just be a real Punchinello fellow. You're supposed to brighten up a place and laugh, clown, laugh. Paint a lot of smiles around your face and laugh, clown. Don't frown, don't let the world know your sorrow. Be a Pagliacci. Laugh, clown, laugh. Estamos en el borde, en el momento previo a la confrontación. Y ese borde es fascinante porque muestra la animación en su estado más crudo. Estudios intentando sobrevivir, artistas migrando entre compañías, tecnología sonora redefiniendo ritmo y estructura. Y en medio de todo, un pequeño ratón que sin proponérsele había cambiado las reglas. La pregunta ya no era si los otros copiarían.
La pregunta era cuánto tiempo pasaría antes de que alguien dijera basta. En 1931, Walt Disney tomó una decisión que cambiaría para siempre la relación entre arte y propiedad en la animación. No fue una decisión creativa, fue una decisión legal, una demanda, una acusación directa. Un intento de definir por primera vez si el estilo podía tener dueño. La edad dorada aún estaba naciendo, pero su primera batalla ya estaba por comenzar. Y lo que sucedería en los tribunales no solo afectaría a Van Buren, afectaría a todos, a Warner, a Terry Toons, a Eworth, a cualquiera que quisiera dibujar un personaje con demasiadas curvas familiares. Porque a partir de ese momento no bastaba con animar bien, había que animar distinto. La próxima semana entraremos en 1931, entraremos en el expediente. Entramos en un lenguaje exacto que prohibía variaciones tan similares que pudieran causar confusión. Entraremos en el momento en que la animación dejó de ser un territorio libre y comenzó a dibujarse con fronteras. Porque la historia de los otros Mickeys no termina cuando aparece la copia. Empieza cuando alguien decide defender el original. Y con una industria obligada a aprender por primera vez que dibujar un ratón con orejas redondas podía tener consecuencias. Y esa defensa cambió todo. Nos vemos la próxima semana, acá, entre versiones, los otros Mickeys de Garabateando Historias.